Hebreos 1. Vamos a leer desde el versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Amén. ¿Tenemos ahí? Piensa lo que dice Hebreos 1, 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de atender a tu palabra, de escuchar tu voz. Señor, queremos oírte, hoy queremos ser bendecidos a través de la predicación de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de este vaso tan frágil, Señor, que nuestros hermanos, nuestros corazones sean animados en Cristo y sobre todo, Señor, cuántas cosas ponemos nuestra esperanza cuando tenemos frente a nosotros aquel que es superior por encima de los ángeles, por encima de toda potestad, por encima de cualquier poder de autoridad. Toda autoridad es tuya, Señor, tanto en el cielo como en la tierra, Señor. Que en esa realidad podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor. En lugar de buscar en lugares rotos, en lugares que no nos pueden dar, lo único que tú puedes darnos. En Cristo Jesús, ayúdanos. Amén. Hermanos, todos somos personas que buscan lo sobrenatural, de alguna manera, aunque no seas cristiano. De hecho, cuando entras por acá, hay un altar muy grande. Yo siempre es mi referencia para no perderme. Yo sé que ahí está, ya sé que es para arriba, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay un altar enorme a lo que le dicen Santa Muerte. Porque todos sí buscamos eso, buscamos lo sobrenatural, aunque no seas tú cristiano. Incluso, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron a que les leyeran las cartas? ¿No? ¿Nunca? Qué buenos cristianos son. Antes de ser cristianos ya eran cristianos, ¿no? O que les diera la línea de su palma, ¿no? De que a ver qué va a ser el futuro. Todos buscamos de alguna manera usar lo sobrenatural para que nos beneficie. ¿Están de acuerdo? Que los que hacen mantas lo hacen porque quieren que San Judas les haga un milagrito. Los que se van a la villa y no se hagan, ustedes fueron. A veces de rodillas se van hasta la villa, con tal de que la Virgencita les haga el milagro. Incluso en la iglesia de Roma se nos decía que tenemos ángeles protectores. ¿Cómo se llamaban esos? El ángel de la ¿qué? De la guarda. Ahí está, por ahí salió el peine. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. Así decían que rezaras, ¿no? No me desampares. No estamos orando, estamos recordando lo que decimos. No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús y de quién? De María. De María, porque ese de los ángeles. Y también decía que oráramos, ven siempre a mi lado, tomándome a mí, ángel de la guarda, de mi dulce compañía. Esta idea de los ángeles protectores no surgió en la iglesia de Roma principalmente, viene desde antes. La audiencia a quien escribe el autor de Hebreos creía algunas partes de los hebreos en eso, en los ángeles guardianes, en los ángeles protectores. De hecho, llegó a ser tan importante los ángeles que alguna rama de los judíos místicos llegaron a adorar a los ángeles. No solamente en la iglesia de Roma, pero en la iglesia de Roma vemos esto, en su catecismo, dice: la iglesia venera a los ángeles que le ayudan a su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. La Biblia dice que los ángeles
Dice que son servidores de aquellos que han de heredar la vida eterna, es decir, de los cristianos. Pero no dice que deberíamos venerarlos. O bueno, venerar dicen que es diferente a adorar. Hay una diferencia, pero la línea es muy delgada. Por ejemplo, algunos dicen en Roma que no adoran a la Virgen María, que la veneran. Bueno, esta vez vi en la semana un video donde está cantando a la Virgen María y un grupo de alabanza y está levantando las manos. ¿Acaso no eso es adorar? Es rendir alabanza, expresar alabanza. No solamente en nuestra vida pasada en la iglesia de Roma pasaba esto, también pasaba esto con los hebreos. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos en los primeros capítulos de Hebreos? Que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que por Él fueron creadas todas esas cosas, Él es el que sustenta el universo. Y entonces diríamos, ¿sí es suficiente con que el autor de Hebreos les diga quién es Cristo? Pero Él quiere hacerles ver que aún los seres más cercanos a Dios, que son los ángeles, son inferiores a Cristo. Porque Cristo no es un ángel, hermanos. Cristo no es un profeta nada más. Cristo no es el Hijo de Dios nada más sin sentido. Él es Dios. Y el día de hoy vamos a ver cómo el autor de Hebreos quiere luchar con ese deseo que tenemos por usar lo sobrenatural. Usar a los ángeles, usar las cartas, todo eso, para ver que el único que puede satisfacer todos nuestros deseos no son los ángeles, no es el ángel de la guardia. ¿Cómo le llamaste a tu ángel de la guardia? Bueno, no es aquel que puede satisfacer y que es superior a cualquier ángel, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos esenciales en este sermón que he titulado Jesús mayor que los ángeles. El sermón pasado lo titulamos Jesús mayor que ¿quiénes? Los profetas, ¿se acuerdan? El punto número 1 del día de hoy se encuentra en el versículo 4 y lo he titulado es el superior nombre del Hijo. Del versículo 5 al 7 lo he titulado el superior honor del Hijo. Y de los versículos 8 a 14 lo he titulado el superior trono del Hijo. Entonces vamos a meditar en esas 3 ideas principales. Vamos al número 1, el nombre superior o el superior nombre del Hijo. Versículo 4 nuevamente, ¿qué es lo que dice? Que Cristo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó todo lo que había sido creado. Por eso le llama heredó. Más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre de Cristo, de Jesús? Que es más excelente que el de los ángeles. ¿Cuál es ese nombre? ¿Qué es el versículo 5? Porque ¿cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Mi hijo eres tú. Dice, por eso es más excelente. Ahora, la frase que tenemos traducida en nuestra Biblia es muy buena, pero podríamos traducir también este texto de la siguiente manera: Cristo fue hecho tan grandemente. Esa es la idea de la palabra. Lo ha hecho tan supremamente, no solamente un poco más grande, no solamente un poco mayor, un peldaño mayor, es muchísimo más grande que los ángeles. Por cuanto tiene un nombre mucho más grande que el de ellos, y es el nombre de Hijo. Ese nombre tú no lo encuentras en los ángeles en la Biblia. Hay un texto donde dice que los ángeles son llamados hijos de Dios, pero no ves que ningún ángel se le llama específicamente tú eres mi hijo. No le dice a Gabriel o a Miguel, Dios, tú eres mi hijo, que son ángeles que aparecen en las escrituras, pero no se les da el título de mi hijo, sino se les conoce mayormente a los ángeles como mensajeros. De hecho, es el significado de ángel, o siervos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un ángel, un siervo y un hijo? Supongamos que tú tienes un negocio donde tienes trabajadores, pero también entre los trabajadores está tu hijo. ¿A quién tratas mejor? ¿Al hijo? Sí. Deberías tratar bien a todos, ¿estás de acuerdo? Pero tienes un favor especial por tu hijo, que es tu hijo, tu sangre. Y aunque está en el mismo lugar, en este caso, que tus trabajadores, sin embargo, ocupa un lugar especial en tu corazón. Y del Hijo de Dios se puede decir mucho más, porque no solamente Él está entre los siervos del Señor, Él es el Señor, Él es Dios. Y entonces por eso dice el texto, Él es mayor que cualquier ángel, Él es mayor que cualquier criatura, Él es mayor. Ahora, tienes que entender algo. Los ángeles en la Biblia son representados de una manera muy diferente a la cultura pop, a la cultura del día de hoy.
En las pinturas medievales, ¿cómo vemos a los ángeles? ¿Cómo están? ¿Cómo son? Unos bebecitos gorditos, ¿verdad? Unos chetes, hasta ahí chapeados, con unas alotas, no, con unas alitas que apenas ni se cargan, ¿verdad? Ellos. Y están con un instrumento celestial que es la batería, digo, el arpa, ¿verdad? Entonces están con el arpa y los ves como muy lindos, muy ay, mi gran angelito, muy tiernos. Pero cuando vemos en la Biblia, los ángeles son muy diferentes. Cuando se aparece un ángel que es una persona, dice, ay, qué bonito, quiero acariciar esos cachetes. No, ¿qué es lo que hacen? Se asustan, huyen. Incluso, fíjense, el apóstol Juan, en Apocalipsis 21, cuando vio un ángel, dice que se postró para adorar. ¿Y qué dijo el ángel? Levántate, yo soy un siervo como tú. O sea, no, los ángeles no eran criaturitas ahí medias bonitas, eran seres realmente que no podemos describirlos totalmente porque no se nos da detalles, pero al parecer son seres que te causan como admiración. Y para los hebreos, a quienes está escribiendo el autor, esos ángeles son gloriosos, tienen un lugar muy prominente. De hecho, hay arcángeles, serafines que están delante del trono del Señor para servir, y hay otros ángeles. Sin embargo, todos esos ángeles parecen representar lo más cercano a Dios. En otras palabras, algo más grande que un hombre para ellos, para muchos, era un ángel. Pero dice el autor, Jesús es mucho más excelente. Jesús es mucho mejor que cualquier ángel, y eso nos lleva al segundo punto, versículos 5 al 7. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórele todos los ángeles. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mis hermanos, aquí quiero que notemos algo bien importante. El autor de Hebreos, para demostrar su punto, no acude a sus propios argumentos. ¿A dónde acude, hermanos? ¿Cuál es su sustento? ¿Qué está citando? La Biblia, ¿no es cierto? Está citando el Antiguo Testamento. Me llama mucho la atención porque hay 7 textos que el autor usa para citar su argumento, y está hablando del Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice un autor. Hoy no voy a citar a muchos autores, así que agradezcan a Dios, no los voy a aburrir tantos, pero dice Abel Moller: a través del autor de Hebreos, el Espíritu Santo está proporcionando a su propio comentario inerrante e infalible sobre el Antiguo Testamento. En otras palabras, estamos aprendiendo del propio autor de Hebreos la importancia de leer las Escrituras a la luz de todas las demás Escrituras. Fíjense lo que está haciendo el autor. Está estudiando el Antiguo Testamento, lo está citando para ver que todo el Antiguo Testamento se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. Y tenemos un privilegio tuyo, porque hoy tenemos no solamente el Antiguo Testamento, también tenemos el Nuevo Testamento. Pero todo, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, todo se trata acerca de Cristo Jesús, y el autor nos quiere apuntar a eso. Y por lo tanto, cada vez que vayamos al Antiguo Testamento, no tenemos ya que leerlo como si Cristo no hubiese venido, porque todos los textos del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Vean un ejemplo, solamente es un ejemplo. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Que en su simiente, ¿qué? Serían ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién se cumple ese texto? ¿En Israel, en el pueblo? Cuando entran a la tierra prometida, ¿se cumple ese texto a plenitud? No, se cumple en Cristo. Gálatas 3:16, fíjense, vamos rápido a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Fíjense lo que dice. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. No, el Antiguo Testamento no es diferente al Nuevo Testamento, o está en contradicción. Más bien el Nuevo Testamento relata cómo se cumple el Antiguo Testamento.
Y lo que el autor de Hebreos hará es tomar el Antiguo Testamento y les dirá a su audiencia: aquí está Cristo, y de esto se habla acerca de Cristo, y nos lleva al Antiguo Testamento para probar ese punto, que Jesucristo es muy superior a cualquier ángel. Ahora, déjenme decirles otra cosa antes de entrar a los detalles de estos textos. Hay varios textos de los que vamos a leer que se refieren a Dios Padre. En el Antiguo Testamento todavía no había venido Cristo encarnado. Pero el autor de Hebreos, ¿qué hace? Lo que es el autor de Hebreos es decir, así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Así como y podemos argumentar, así como el Hijo y el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses. No es un Dios de tres cabezas. Es un solo Dios que existe en tres personas. Es el misterio de la Trinidad, pero así se nos revela la Biblia. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios que existe en la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos unirnos, como el autor lo hace y como lo enseña, a lo que afirmaron algunos hermanos nuestros en el credo de Nicea. El credo de Nicea no lo inventa la iglesia de Roma, hermanos. Aquí hay siempre un malentendido, pensando que el credo de los apóstoles y de Nicea tiene que ver, o lo creó la iglesia romana. Fue creado antes de la iglesia romana. Y fue creado para responder a un hombre llamado Arrio, que negaba que Jesús fuera Dios. Él decía: no es que Jesús es un ser creado por Dios. Pero el autor de Hebreos y el resto de las escrituras nos dicen que Jesús es Dios. Una vez que Tomás vio a Jesús y le dijo: a ver, Tomás, mete tus manos aquí en eso, a ver, ¿querías meter tus manos en mis agujeros? ¿Y qué dice Tomás? Se postra ante Jesús y dice: Señor mío y Dios mío. Y el credo de Nicea dice así: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, sino con la misma sustancia del Padre. Fíjense, Jesús es verdaderamente Dios. Y lo que el autor de Hebreos dice: es mucho más grande Jesús, porque los ángeles, aunque son seres espectaculares, no comparten la gloria de Dios. Pero Jesús en el Nuevo Testamento es adorado, se le ora, se le honra, porque Él es nuestro Señor, así como es el Padre y el Espíritu Santo. Yo sé que ya tienen muchísimas preguntas sobre esto, pero no vamos a hablar de eso. Fíjense cómo empieza el autor de esa comentario. Empieza a citar el Salmo 2, donde dice: mi hijo eres tú. Es bien importante que este texto está refiriéndose a Dios. Si todos leemos el Salmo 2, después del famoso Salmo 1, bienaventurado el hombre que no lo consejo de malos. El Salmo 2 es lo que conocemos como un salmo mesiánico, está hablando del futuro rey. Y cuando vemos este texto, Dios el Padre se refiere al rey futuro como su hijo. No solamente tú eres mi rey, tú eres mi hijo. Y hay otra frase en el Nuevo Testamento cuando Jesús está siendo bautizado y una voz del cielo que desciende y dice: este es mi hijo amado. Y después dice otras palabras: en el cual tengo complacencia. Y aquí, estas palabras del cielo resuenan a Isaías 42:1, cuando se habla del siervo sufriente, de aquel que va a morir por los pecadores. Este es mi hijo, Salmo 2, en que me complazco, Isaías 42. ¿Se dan cuenta cómo toda la palabra del Señor, las profecías y esperanzas del Antiguo Testamento se cumplen en el Hijo, en Jesús? Y no hay ningún ángel que se le llame hijo. Y después el mismo autor de Hebreos, en el mismo texto, cita segunda de Samuel 7:14, donde dice: yo seré el padre y él me será hijo. ¿Qué significan estas palabras? Recuerdo que David dice: mira, yo estoy bien padre aquí en mi casa, aquí tengo mi alberca. No sabemos si tenía alberca. Yo creo que sí, porque hace mucho calor en el Medio Oriente. Pero dice: aquí tengo mi palacio, estoy bien cómodo, y la casa de mi Señor y el tabernáculo está en una tienda de campaña. Entonces dice David: le voy a construir una casa al Señor. Entonces va el profeta Natán y le dice: no le vas a construir tu casa, sino tu hijo va a construir una casa al Señor. Y después le dice: más bien Dios te va a construir una dinastía, una casa, y se levantará un rey de tus entrañas que hará que tu reinado sea por siempre, eterno. ¿Quién es el hijo de David que construye el templo? Salomón, ¿cierto? Pero Salomón muere, igual Roboam y todas las demás generaciones. Entonces el reino no lo pudieron haber ellos cumplido. Tenía que venir un rey que a la vez fuera eterno.
¿Y quién es ese rey, hermanos? Jesucristo. Es Jesucristo. Viene del linaje de David según la carne. Recuerden que es verdaderamente hombre nacido de María, pero es verdaderamente Dios nacido por el poder del Espíritu Santo. Y este texto se refiere a que Jesús no solamente es el Hijo, Él es el Rey que va a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Jesucristo es el Rey que viene realmente a traer el reino de Dios. Y no, nuevamente, fíjense lo que dice los ángeles a María. Fíjense, algo que sucede en el Nuevo Testamento es que los ángeles sirven para anunciar quién es Jesús y lo que va a hacer. No es Jesús anunciando lo que hacen los ángeles, sino que los ángeles son los que son sirvientes, servidores del Señor Jesucristo. Y le dicen a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se dan cuenta? Hijo del Altísimo. Cuando Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, ¿qué querían hacer los fariseos? Lo querían apedrear, porque dice que se hacía uno igual al Padre. Es más, para si no les bastaba, Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. La gloriosa Trinidad. Y dice, este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Este Jesús es aquel que reinaría. Y por eso es mucho mejor que los ángeles. Porque aunque los ángeles son seres espectaculares, como decíamos hace un momento, hay un ser más grande, hay un ser más glorioso, hay un ser que nunca llegó a existir, sino que siempre ha existido. Porque es eterno. La palabra existir y la palabra crear, ser creado, son palabras desconocidas para Jesús, porque Él es el eterno Dios y Rey absoluto. Ningún ángel, hermanos, pero tampoco ningún demonio puede equipararse a Cristo. Una vez vi una foto en Facebook. Ya saben que Facebook es muy oportuno siempre. Entonces, está Satanás echando fuercitas con Jesús. A ver quién gana. Perdón, hermanos, la expresión, pero qué imagen más tonta. Pensamos que Satanás puede echarle fuercitas a Jesús. Porque ¿quién era Satanás, hermanos? Antes de ser Satanás, antes de ser nuestro adversario. Sí, probablemente un ángel de gran rango, sí, pero era un ángel. Y por lo tanto, no puedes compararlo con Cristo. Oh, mis hermanos, ¿cómo esto nos debe dar esperanza en nuestras luchas diarias? Incluso cuando se nos, no sé, vamos a predicarle a alguien y nos maldice. ¿Les ha pasado algo eso a ustedes? Una vez tenía como unos, ¿qué será? 15 años, imagínate. No, 15 años, 17, 18, estaba jovencito. No tenía barba, entonces estaba jovencito, tenía arrugas. Entonces, en ese momento nos enviaron a predicar en la iglesia. Entonces ya vamos a una, ¿cómo se llama? Una vecindad. Y nos sale un señor con patas de conejo en el cuello, con aretes, con imágenes. Este señor está cool su outfit, ¿no? Se ve raro, ¿no? Hasta me dio miedo. Entonces, un amigo me dice, vamos a predicarle. Y dije, sí, no sé qué técnicas. Y ya voy, se me iba a predicarle. Y me dicen, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos cristianos. ¿No? Yo soy sanatero. Dije, híjole, ya no podía correr, ¿no? Ya estaba ahí enfrente, ¿no? Imagínense, no sabía mucho, no sabía ni cómo predicar bien, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije, mire Señor, nosotros venimos compartiendo el Evangelio, ¿no? Y se trata acerca del Hijo, se trata de Jesús. Y no se me dice, los maldigo. Caray, yo me quedé así de, los maldigo, sus familias, y nos empezó a hacer tantas cosas. Yo llegué con el pastor de jóvenes, el pastor Ricardo Solano. Le dije, pastor, estoy bien, agüitado, me siento mal. ¿Por qué, Rafa? Pues que ya le conté toda la historia. Y oró por mí, oramos allá. Pero creo que ese temor se debió a que yo tenía un concepto tan bajo de Cristo y tan alto de los demonios. No estoy diciendo que no hagamos caso o no, o desechemos sus artimañas, pero hermanos, hay que tomar conciencia de esto. Cristo es mucho mayor que el demonio y todo el infierno. Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y sabes, hay que entender ese texto, porque la palabra prevalecer en contra de la iglesia, en el mundo antiguo, cuando los pueblos querían protegerse de los reinos y ejércitos enemigos, hacían murallas gigantes para que no pasaran. Entonces las murallas tenían que resistir para no ser invadidos. Y dice el texto que las puertas del Hades no prevalecerán. Fíjense, la iglesia no se ve como siendo atacada,
La iglesia está atacando las puertas del infierno. Pero esas puertas no van a prevalecer. ¿Por qué, hermanos? Porque somos mejores que todos los demás, porque somos bien poderosos por nosotros mismos. Es porque Cristo es nuestro Señor. Y como estamos unidos a Él, somos más que vencedores que Cristo. Amén. Hasta Satanás le tiene que pedir permiso a Dios. Job, ¿recuerdas? Tuvo que pedir el permiso a Dios. El Hijo es mucho más grande que cualquier ángel. El Hijo es mucho más grande que cualquier demonio. Porque el Hijo es Dios. Otro salmo que cita el autor es el Salmo 97, 7. Donde dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ahora, la palabra primogénito la utilizaba Agrio y los testigos de Jehová la utilizan el día de hoy para decir que Jesús es la primera criatura de Dios. ¿Quién son los primogénitos? Los primeros hijos, ¿no? Los que heredan toda la herencia, ¿verdad? En ese momento, no sé si ahorita hacen aquí lo mismo en Tlalnepantla de Vaz, pero en ese momento el que era el primerito se le daba todas las posesiones, ¿no? O la mayoría. Entonces, algunos dicen, razonando en este texto, aquí dice que Jesús es la primera criatura de Dios, pero no se utiliza ese término primogénito en este sentido, sino que la palabra primogénito se refiere a que Él existe antes de toda la creación, Él es el primero y el último. A eso hace referencia la palabra primogénito. No indica que el Hijo empezó a existir, más bien indica que Él es preeminente, lo más importante sobre todo. ¿Cómo lo sabemos? Hay diferentes textos, pero uno del que todos sabemos es Juan 1:1. Y el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es el eterno Dios. Entonces no se refiere a que Jesús fue creado, sino que Él es preeminente, que Él es más grande que todos. Y también se refiere a que Él es el primogénito de los resucitados o de los muertos. Cuando Él murió, Él no solamente se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, dándonos esperanza para que tú y yo, aunque muramos en esta carne, un día resucitaremos y seremos glorificados. Y como hablamos en la mañana, ya no tendremos más pecado. Apocalipsis 1:5 le llama el primogénito de los muertos. Él es el primero, Él es el resucitado. Y eso nos da esperanza que tú y yo también resucitaremos. Y ¿saben qué me da esperanza? Y esto es muy carnal, porque también vamos a comer. Porque cuando Jesús aparece a los discípulos después de resucitar, ¿qué comió con ellos? Un pescadito, ¿se acuerdan? Jesús dice, ¿qué tiene de comer? Y dice, un pescadito. Entonces, no sé, en el cielo ya no vamos a engordar, espero que no. Pero Él es el primogénito de los resucitados. Él es el más grande de todos. Y además dice que este Hijo, dice, adórenle todos los ángeles. ¿Se dan cuenta cómo Jesús es superior? ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es Rey, ¿qué deben hacer los ángeles? ¿Qué deben de hacer? Adorarle. Hermanos, porque si los ángeles no le adoraran, entonces ellos estarían incumpliendo y no estarían haciendo el propósito por el cual existen, que es servir y adorar a aquel que se sienta en el trono y hace la gloria por todos los siglos. Si ellos no adoran, las piedras mismas adorarían. Si ellos no adoran, estarían realmente yendo en contra de su propósito principal. Y hubo uno que no adoró. Hubo uno que dijo, voy a igualar mi trono al trono de Dios. Quiero ser igual a Dios. Y dice que ese ángel no pudo alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, cayó. Y es un ángel caído que conocemos como Satanás. Y no le ve bien a Satanás. No le ve bien a Dios. La imagen que tenemos de Hollywood es que el infierno va a ser un lugar donde el diablo va a estar de fiesta. No. Apocalipsis 20 dice que será echado al lago de fuego, donde va a sufrir por todos los pecados. Bueno, nuestro enemigo hace planes y acechanzas porque sabe que su tiempo está cerca, como dice Juan en Apocalipsis. Al final de un ángel que se atreve a usurpar el lugar de Dios no es un buen final. Y aquellos ángeles que permanecieron firmes hoy adoran al Cordero que está sentado a la diestra del Padre. Él es mayor que los ángeles, hermano. ¿Seguirá refugiándote en tu ángel de la guarda? Y si tú estás aquí, estás confiando en algo más que no es en Cristo. ¿Qué es más grande que Cristo para que confieses eso? ¿Qué es más grande que Cristo? Díganme, hermanos, por favor, díganme una cosa. Y si me la dicen, los invito a comer. Alguien o algo que sea más grande que Cristo. Absolutamente nada
Y también el autor de Hebreos cita el Salmo 104:4. Ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros de fuego, como dice el doctor Adam Moller. Un ángel puede servir como un agente, un mensajero. Recuerdan que Dios envía a los mensajeros a hablar muchas veces a los seres humanos, a Marías, a Zacarías, entre otros. Ellos son mensajeros y testigos de Dios, pero no pueden ser hijos o ser llamados hijos de Dios. Ninguno de ellos. Porque ninguno tiene la igualdad que el Padre y el Hijo comparten con el Espíritu Santo. Nadie es igual a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y por lo tanto dice que ellos son sus siervos. Ellos, ¿y sabes qué? El que ellos estén para servir a Jesús no les angustia. Más bien ese es el deleite de sus voces y existencia. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:13. Si quieren ir para allá, si no escuchen mi voz que casi se termina. Apocalipsis 5:13. ¿Qué texto, hermanos? Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Hermanos, ¿qué se queda fuera de esta canción? ¿Quién de la criatura del universo se queda fuera? Nadie. Todos, dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos. Ángeles, criaturas, seres humanos. Y lo que dijo también Pablo en Filipenses 2, vendrá el día en que toda criatura, ya sea en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y eso incluye a los ángeles. Los ángeles adoran a Cristo. No es Cristo quien adora a los ángeles. ¿Sabe? Porque la dignidad de Cristo es mucho mayor. Los ángeles declaran el nacimiento de Cristo. No es Cristo quien declara el ministerio de los ángeles. Los ángeles pueden rodear el trono de Dios, como vemos en Isaías 6, pero solamente es el Hijo que se siente en el trono. Los ángeles pueden ser enviados, pero Cristo es quien los envía. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre Jesús y los ángeles y toda criatura? ¿Y qué? Y si le preguntaras a un testigo de Jehová sobre Jesús, ¿qué te diría después de esto? No, Él no es Dios. ¿Pero qué estaría haciendo ese testigo de Jehová? Yo en contra de qué, hermanos? De la palabra del Señor. Sí, yo sé que tocan a tu puerta seguido y tú le cierras porque dices, habla con ellos. Ellos necesitan escuchar el Evangelio de Jesús. Ay, es que son bien necios. Sí, como tú también y yo éramos en otro tiempo. Es que ellos no nos hacen caso. Pero la palabra de Dios puede abrir su corazón a la verdad de que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Prediquemos a los testigos de Jehová, porque ellos necesitan el Evangelio. Prediquemos a los mormones, porque ellos necesitan el Evangelio. Prediquemos a los romanistas, porque ellos necesitan el Evangelio. Prediquemos el Evangelio a todas las personas. ¿Por qué, amigos? Porque no hay nadie como nuestro Señor. No es porque yo los envío o el pastor los envía. Es porque no hay nadie como su Señor, como mi Señor. ¿Cómo yo me voy a quedar con un regalo tan precioso? ¿Cómo yo solamente me puedo basar en estas verdades que veo, pero no las puedo compartir y no las comparto? ¿Cuán egoístas solemos ser a veces, no es cierto, hermanos? Conocemos el don más grande del universo, que aún así deseamos para nosotros. Que el Señor abra nuestras bocas, mis hermanos. Y por último, el Hijo es superior en su justicia, en su reino, en su trono. Vean lo que dicen los versículos 8 al 14. Den un respiro, la casa terminamos. Mas del Hijo dice:
Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus a los ángeles? Se refiere. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjense cómo inicia el texto, citando el Salmo 45:6. Mas tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo es. ¿Y qué es lo que dice acerca del Hijo? ¿Has amado la justicia y aborrecido? Ese texto nos mete en problemas, muchos problemas, porque el Hijo ama la justicia y nosotros por naturaleza amamos la maldad. ¿Qué problema? ¿Cómo es que el Hijo entonces puede amarnos a nosotros, hermanos, siendo amadores de la maldad? No, es que yo no era tan malo, Rafa, tú no me conoces, ¿por qué dices que yo amo la maldad? En serio, me tengo que preguntar. ¿Por qué todos somos conscientes que amamos la maldad? Antes de Cristo nos deleitábamos en la maldad. Ahora en Cristo luchamos en contra de la maldad. Pero por naturaleza somos aborrecedores del bien. A lo bueno le llamamos malo. ¿Se vieron que en la Copa América abrió un pastor? Es pastor de uno de nuestros alumnos del instituto y ¿cuántas noticias en contra del pastor? ¿Pero por qué abre un pastor? ¿Qué tiene que ver la religión? Eso es malo. Pero no fuera por ahí una persona bailando vestida de demonio o cosas por el estilo, porque ahí sí, equidad, amor, love is love. No es amor. A lo bueno le llamamos malo. El malo llamamos malo. ¿Qué texto? El amado la justicia, aborrecido la maldad. ¿Cómo es que este Hijo que ama la justicia y aborrece la maldad puede amarnos a nosotros, que por naturaleza somos malos? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? Él decide entregarse por los malos. Él decide morir por los malos. Y es por eso que aunque el Hijo es justo y ama la justicia, puede amar y tener una relación con los malvados que ha perdonado porque Él ha muerto por ellos. ¿Cristo merecía la muerte en la cruz, hermanos? ¿Cristo había hecho algo para morir como el más vil ladrón avergonzado entre dos ladrones? No. ¿Quién había hecho lo malo, hermanos? Nosotros. Diga conmigo, yo. Por mí Cristo fue a la cruz. Por ti Cristo fue a la cruz. Y no porque había algo especial en nosotros, porque mira qué hermosos son, sino porque dije, wow, horrible es su pecado, pero yo los amo y quiero restaurar mi imagen en ellos. Cristo ama la justicia, aborrece la maldad, pero por su cruz tú y yo hoy podemos ser perdonados. Y cuando antes nos deleitábamos en la maldad, hoy podemos desear la justicia. ¿No deseas que tu matrimonio sea un matrimonio santo? Que en lugar de tener rencor entre ustedes, se recuerden del Evangelio. Se recuerden que Dios les ama. En lugar de poner el pie a tu cónyuge, impulsarlo para que crezca en Cristo. ¿A poco no te desearías que un día ya no sintieras odio por las personas? Que ya no te desesperaras. Que ya no pensaras solamente en ti. Si eres cristiano, aunque no eres perfecto, deseas eso con todo tu corazón. O estoy hablando algo que no se entiende, hermanos, ustedes. Si tú eres cristiano, amas la justicia. Sí, cierto, no somos perfectos. Por eso estamos aquí en la iglesia. Como siempre les digo, no están aquí los perfectos. Estamos aquellos que necesitan a Jesús. Hoy como el primer día que creamos. Este es el Hijo de Dios. Y después el salmista cita el Salmo 102, versículo 25, donde dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Estos textos nos
ayudan a entender el contraste tan grande entre el creador y la criatura. Yo veo fotos de hace, cuando tenía 17, 20. De hecho, un día mi tierra subir una foto de cuando prediqué, cuando todavía estábamos allá. Estaba bien chavito. Ya me veo en el espejo, digo, qué hombre tan maduro, pero ya con algunas arrugas, canas por acá, no me las voy a contar, al igual que mi tío, para evidenciar la sabiduría. Pero nos vamos desgastando. Es que mi carro se va a ir desgastando. Es que mi casa se va a desgastar. Es que mi ropa se va a desgastar. Y el desgaste de la creación nos recuerda también algo, que nuestro creador no se va gastando. Nuestro creador no va a desaparecer. Mientras las cosas que tenemos y somos son temporales, el creador jamás se desgastará y jamás desaparecerá. En la Biblia se le llama que él es el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? En el alfabeto griego, la primera letra es alfa y la última letra es omega, que es como una O larga en nuestro idioma. Y cuando utiliza este ejemplo es para decir que no tiene un principio, no tiene final. Mientras todas las cosas se desgastan, mientras gobiernos pasan, vienen y van, mientras presidentes suben y bajan, mientras ejércitos marchen o dejen de marchar, mientras todo esto suceda, el Señor sigue siendo Él mismo. El Señor sigue siendo el mismo. ¿Cuántas personas poderosas han existido en toda la historia? Alejandro Magno, el gran conquistador del Imperio griego, falleció muy joven. Y logró tantas cosas, pero falleció. Y su reinado al final, por sus comandantes, fue disuelto. Estas cosas y los reinos de este mundo se desgastan. Mas el Creador siempre permanecerá. Y mis hermanos, aunque los ángeles son eternos en el sentido de que no morirán, tuvieron un principio. Tú y yo somos eternos en el sentido de que ya no moriremos, ya no conoceremos la muerte más después de que resucitemos en gloria con Cristo. Pero sí tuvimos un inicio. Cristo no tuvo un inicio. No hubo un momento en el que Jesús no tiene una fecha de cumpleaños, aunque festejes Navidad. Es una encarnación que celebramos, que Él vino en carne, pero Él existía antes de venir en carne. Por lo tanto, el Jesús eterno no tiene un cumpleaños. Así que no te pelees, oye, si es el 25, hermanos, Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Y el Salmo termina diciendo, pues a cuál de los ángeles, perdón, el autor de Dios dice, ¿por cuál de los ángeles Dios jamás dijo, siéntate a mi diestra? Y él está citando aquí uno de los textos y de los salmos más citados de todo el Nuevo Testamento. Y es el Salmo 110. Dice, ¿quién de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús, fíjense, vamos a Mateo 22. Mateo 22. Utiliza este texto para referirse a nosotros. Recuerden que una de las cosas por las cuales los fariseos querían echar mano o matar a Jesús en repetidas ocasiones es porque se hacía igual a quién? Al Padre, ¿no es cierto? Y para ellos era blasfemia. De hecho, los que ya vieron la serie de Chosen, en la última temporada, quieren matar a Jesús y ahí le avientan piedras, le queman piedra a Santiago, ¿no? Que se lo matan. En la serie, no sabemos de la vida real, ¿verdad? Pero es muy buena la serie. Fíjense lo que dice Mateo 22, 41. 41. 22, 41. Fíjense lo que dice. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo, del Mesías, del Rey? ¿De quién es hijo? ¿Le dijeron? De David. Es un humano, simple y corriente. Dicen ellos. Él les dijo, a ver, si solamente es hijo de David, si es un buen hombre, es como David dice en el Espíritu, o inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo, y ahí cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y fíjense, la palabra que utiliza el texto es la palabra Adonai. Se puede leer de esta manera, ¿no? Voy a hacer una traducción un poco diferente a lo que tenemos. Dice, el Señor dijo a mi Señor. Se puede leer literalmente, Yahvé
o Jehová le dijo a Adonai. Así se lee en el texto hebreo. Fíjense lo que dice. Entonces, pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder la palabra, y alguno osaba aquel día preguntarle más. Lo que Jesús les hace ver es, a ver, maestros, como si es hijo de David solamente, David mismo le llama Adonai, le llama Señor. ¿Qué es lo que Jesús quería demostrarles aquí? Que el Mesías no solamente era verdaderamente hombre, también él era y es Dios. Bendito Dios. Fíjense, Romanos 5. Y hermanos, no se preocupen por algunas cosas que algunos van anotando. Esta grabación se lo voy a pasar a Saraí para que la tengan ustedes y la puedan ver otra vez y escribir, porque a lo mejor esto les va a ayudar mucho. Sobre todo les digo, tienen un buen texto para hablar con testigos de Jehová, mormones que no creen que Jesús es el Mesías. En Romanos 5, versículo, Romanos 9, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Está hablando de los israelitas. Romanos 9:5 está hablando de los israelitas y dice de quienes son los patriarcas, es decir, donde viene Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, porque es la descendencia de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y Judá a Isaí, Isaí a David. Y según el Cristo viene de los patriarcas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Díganme, hermanos, ¿a qué ángel Dios los llamó así? Hijo, Señor. Hasta este punto, hermanos, podemos decir que aunque los ángeles son seres gloriosos, como se describe en la Biblia, los ángeles no son Dios y no deben recibir nuestra adoración. Ni siquiera en la Biblia se nos dice que debemos orar a los ángeles. Eso no dice la Biblia. Pero la Biblia en repetidas ocasiones nos llama, incluso Jesús lo enseña en el Padre Nuestro. Padre Nuestro y ángeles benditos que están en los cielos, ángel de la guarda de mi dulce compañía. Ahí no viene, ¿verdad? Él reconoce al Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y antes de pedir cualquier cosa dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Antes de enfocarnos en nuestras necesidades, Jesús nos enfoca en la adoración a Dios, no en los ángeles. En el Nuevo Testamento no dicen, oren sin cesar a los ángeles. Incluso, hermanos, no dice ni siquiera que reprendas a los demonios, pero que sí ores al Señor. Hay cristianos que pasan más tiempo reprendiendo a los demonios que adorando a Cristo. Pero la Biblia dice que existirá el diablo. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y el lugar de ustedes. No dice, repréndanlo. Oren al Señor. Teman al Señor más que lo que tenemos a los demonios. Jesús dice, no teman a los hombres que les pueden quitar la vida, más teman a Dios quien los puede matar y mandar al infierno. Ay, qué miedo. Hermanos, no hay nadie como Dios. No hay nadie. Y más bien los ángeles, dice, para terminar este texto, Hebreos 1:14 dice, no son estos ángeles espíritus ministradores. La palabra ministrar quiere decir servir y adorar, es la palabra. Dice, enviados ¿para qué? Para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, como estamos unidos a Cristo, los ángeles nos ayudan, nos protegen, pero no tenemos un ángel de la guarda y no tenemos que adorarlos a ellos. Es Cristo quien los envía, es Cristo quien los gobierna, y es por su gracia que somos protegidos por el Padre. Y Él envía mensajeros, ángeles para protegernos. Hermanos, hay historias increíbles de hermanos misioneros donde fueron libertados de un accidente, fueron librados de la muerte. Y a veces algunos dicen, es que no sé cómo pasó. O algunas personas cuentan, es que dice que había otra persona conmigo, pero no había nadie conmigo. Son ángeles, no lo sabemos. También dice el apóstol Juan, dice ustedes sean hospitalarios, porque algunos de ustedes sin saberlo han hospedado hasta ángeles. Porque Dios nos cubre, Dios nos cuida. Así que en lugar de reprender y de orar a los ángeles, adora a tu Padre y ora a Él. Porque Él es el quien envía protección. Él es el que nos cubre y nos protege.
Y no hay nada, hermanos. Mira, ni siquiera el pelo más solo que tienes en la cabeza, el Padre Celestial. Él te cuida. O manda a sus ángeles. Podemos, hermanos, quiero que diario podamos pensar, ¿cómo nos salida de letra el pecado? Si realmente Cristo tiene cuidado de nosotros, y Él es superior sobre toda la creación. Tienes que ser honesto, yo soy honesto, a veces temo por las finanzas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Por la salud, por mis planes. Tengo que recordarme hoy de mí. Rafa, Cristo es superior a todos tus temores. Es que ¿qué va a pasar si me pasa algo? Cristo es superior a cualquier situación. Y yo sé algo, que mi Cristo no va a dejar que pase algo a menos que sea para mi bien. ¿No es cierto, hermanos? Una vez Jesús estaba caminando con Pedro y le dice: Pedro, Satanás pidió zarandearte. ¿Qué esperamos que Cristo hubiera dicho? Pero yo lo reprendí. Le dije que no. No, le dijo: Pedro, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. ¿Por qué, si Cristo es Dios, permitió que Satanás haga el Pedro? Porque Dios tiene un propósito en Pedro. Y Dios usa las dificultades como en Job para nuestro bien. Eso es muy duro, ¿verdad? ¿Para qué viene a la iglesia a escuchar estas cosas, hermanos? Es porque lo que la Biblia dice. Amén. Los únicos. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la diferencia de Cristo con los ángeles? Cristo está sentado a la diestra del Padre, los ángeles están frente a Él adorándole. Cristo es increado, es decir, nunca fue creado, por lo tanto es eterno. Y los ángeles, sin embargo, se nos describen como criaturas de Dios. Cristo es santo y los ángeles, no todos guardaron su pureza, y algunos cayeron con Satanás. Y los que están delante del trono son santos solamente porque fueron creados por aquel que es santo. Cristo es omnisciente, conoce todas las cosas. Dice que en las escrituras, por ejemplo Marcos 2, dice que Jesús conocía el pensamiento de cada una de las personas y de los fariseos que estaban ahí, porque Él lo sabe todo, por lo tanto Él es omnisciente. Y sin embargo los ángeles son limitados. Satanás tiene que rodear la tierra, como vimos ahí en Job 1, para saber lo que pasa. Él no lo sabe todo, Él es una criatura, hermanos. Cristo, en cambio, es el creador. Lo sabe todo y lo puede todo. Cristo es digno de todo honor y los ángeles lo exaltan. Cristo es soberano absoluto y los ángeles están sujetos a Él. Cristo es soberano y ellos son sus servidores. Cristo es infinito y los ángeles, aunque son poderosos, tienen limitaciones. Estos ángeles profetizan en la Biblia sobre Cristo, como en Lucas 1:26. Estos ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del rey, como en Lucas 2:13. Lo protegen incluso cuando Herodes lo planeaba asesinar. Mateo 12:13. Le advierte a José que se vaya de ahí. Lo sirve después de que fue tentado por Satanás en el desierto. Los ángeles están sirviendo al Hijo, no el Hijo a los ángeles, porque Él es el Señor. En el huerto de Getsemaní dice Lucas 22 que lo confortaron. En Mateo 28:2 dice que removieron la tumba la piedra de su tumba. Incluso Jesús, cuando va a ser arrestado, ¿qué hace Pedro? ¿No? Pedro se cree el superhéroe de todos, ¿no? Y es tan malo Pedro que en lugar de ir o matar al soldado, le mocha una oreja. O sea, tiene una mala puntería. Entonces Pedro, cálmense. Yo puedo mandar con una mireada, millones de ángeles vengan. Cálmense. Como si yo necesitara su ayuda. Yo soy el rey. Y Jesús dijo antes de enviarlos a predicar por todas las naciones en Mateo 28, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué es que evangelizamos? ¿Por qué es que predicamos? Porque nuestro Señor es el Señor absoluto. Y queremos que todos se sometan a Cristo. Porque déjame decirte algo, todos se van a someter a Cristo. Toda lengua confesará. Algunos por amor, algunos por agradecimiento, pero otros por terror, porque lo rechazaron. Pero toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda la creación se someterá a Cristo, mis hermanos. ¿Cómo la realidad de que Cristo es superior a todo cambia la forma en que ves las cosas, mis hermanos?
afecta que Cristo sea más grande que cualquier cosa. La forma en que tomas decisiones, la forma en que planeas, la forma en que vives. Seguiremos buscando nuestra esperanza en la creación, en lugar de buscarla en Cristo. El día de hoy es para que tú veas a Cristo Jesús, no al predicador, a Cristo. Y si tú estás aquí y no has rendido tu corazón a Cristo, es el momento. Oye hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hay nada más grande que Cristo. Sea nuestro Señor, bendito sea. Gracias. Alabado seas, alabado sea tu nombre, Señor. ¿Qué podemos pedirte? ¿Qué podemos pedirte? Solo podemos adorarte. Solo podemos hacer. Solo podemos cantar las glorias de tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En nuestros corazones tú seas supremo, Señor. Tú conoces que nos hemos refugiado en otras cosas, ya sea en nuestros conocimientos, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en un romance. Señor, ¿en quién podemos poner nuestra esperanza para de ti? ¿En quién podemos confiar? Solamente tú eres Dios, nuestra roca inconmovible. Que pongamos nuestra esperanza en ti. Sea bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.